Aparato respiratorio. Funciones del aparato respiratorio. Cuando uno habla de la respiración, lo primero que viene es el intercambio gaseoso que se lleva a cabo en la parte distal de este sistema de túbulos que conducen el aire inspirado hacia la parte distal del sistema. Además, en el trayecto del aire es filtrado, humectado y atemperaturizado para que llegue en mejores condiciones a los alvéolos y se pueda llevar a cabo este intercambio. En el sistema respiratorio no solo se realizan el intercambio gaseoso. Su estructura permite que ocurra otra serie de procesos, los cuales ayudan al organismo a mantener un equilibrio de tipo funcional. Sirve de soporte para otras actividades. Dentro de estas funciones y actividades, cabe mencionar la regulación del equilibrio ácido-base en conjunto con el riñón y la sangre, la eliminación de cuerpos extraños y moco a través del estornudo, tos y expulsión de moco, el llenado de las cavidades cardíacas derechas por los cambios en la presión intratorácica durante el ciclo respiratorio, la fonación, junto con las vías aéreas superiores, el bostezo, al permitir la entrada en el aire de la cavidad torácica coordinando con el sistema nervioso, la olfacción, con el soporte de estructuras de la cavidad nasal, permite el conducto del aire inhalado con la mucosa olfatoria. La risa, en conjunto con la pared torácica, el diafragma y la coordinación del sistema nervioso. Se divide en una porción conductora y una porción respiratoria, o vías respiratorias altas y vías respiratorias bajas. Porción conductora. La porción conductora o vías respiratorias altas va a estar formada por una serie de cavidades intercomunicadas, la cavidad nasal, los senos paranasales, la nasofaringea, que dentro de sus funciones esterilizan, hidratan y se ajustan a la temperatura del aire que les llega del exterior, faringe, laringe, tráqueas, bronquios principales, secundarios, terciarios y bronquiolos. Esta función se logra por el flujo en contracorriente de la sangre de los plexos venosos, la cual circula en el sentido contrario del aire que penetra por las cavidades. En la cavidad nasal están los receptores que se encargan del sentido del olfato. Aquí se ubica el vestíbulo, que es la porción más anterior y dilatada de las fosas nasales. El epitelio que las viste es plano, estratificado, no queratinizado, con una lámina de tejido conjuntivo. Los pelos rígidos o vibrisas y las glándulas sebáceas y sudoríparas se van a ubicar aquí. Constituyen una primera barrera de defensa en contra de las partículas con un mayor diámetro de 10 micras y su estimulación induce a otros mecanismos de defensa como lo son el estornudo. Porción anterior de la cavidad nasal se conoce como vestíbulo, contiene vibrisas, pelos rígidos, cortos, glándulas sebáceas y glándulas sudoríparas. Porción posterior de la cavidad nasal, epitelio cilíndrico ciliado pseudoestratificado. La lámina propia contiene grandes plexos arteriales y venosos, glándulas seromucosas, nódulos linfáticos, células sebadas y células plasmáticas. Cavidad respiratoria propiamente dicha. La cavidad respiratoria está separada de la cavidad oral por el paladar duro y el blando. Está cubierta por epitelio respiratorio. Comparada con la cara lateral externa de la interna, sobresalen las tres conchas o cornetes. El medio y el inferior, además de su cubierta por epitelio respiratorio, presenta una gran cantidad de plexos venosos de paredes muy delgadas que habitualmente funcionan como calentadores del aire que pasan por ellos. Estos plexos pueden ingurgitarse en casos de alergia o gripales, lo cual dificulta el paso del aire. Área olfatoria. El área olfatoria o región olfatoria de la cavidad nasal está limitada por el pequeño techo de la cavidad nasal. Se extiende por los cornetes o conchas superiores hasta el septo. Cuando se visualiza con el rinoscopio, esta zona se ve de color amarillo a rojizo. El epitelio se ubica ahí, asemeja al respiratorio, aunque es más grueso, pero no tiene células productoras de moco y sus células cilíndricas son más largas. Tiene pocos cilios. El epitelio olfatorio está constituido por tres tipos celulares, mismos que vamos a describir.
células sustentaculares o de soporte, células basales y células sensoriales o células olfatorias. Las células sensoriales o olfatorias son neuronas de tipo bipolar, enclavadas entre las sustentaculares y las basales. Tienen una forma de uso, con un núcleo ligeramente teñido con un núcleo prominente. Su porción apical se dilata ligeramente para formar pequeños bulbos. Las vesículas olfatorias se extienden en la parte superior de las células. De cada vesícula emergen de 7 a 6 cilios inmóviles que carecen de dineína. Yacen planos sobre la superficie de la célula de la que se origina. Se conocen estas estructuras como vellos o cilios olfatorios y poseen receptores odoríferos. La porción basal de estas células se transforma en axones eferentes, que forman pequeños manojos que pasan por la lámina cribosa del etmoides para hacer sinapsis con las neuronas del bulbo olfatorio. Los olores solo pueden detectarse si están en solución, de modo que el epitelio olfatorio debe de estar siempre humectado, lo que se logra por la secreción de las glándulas predominantemente de tipo seroso, conocidas como de Bowman, ubicadas en la lámina propia. Además, en el material que secretan estas glándulas va una proteína que fija moléculas olorosas y transporta estas moléculas a los receptores que se ubican en los cilios. Una vez que son percibidos, las retira. Este material también contiene lactoferrina, lisozima e IgA, secretado por las células plasmáticas que se ubican en estas zonas. Células sustentaculares o de soporte. Son cilíndricas, largas y con una base estrecha. Tienen vértices amplios y en este sitio presentan microvellosidades delgadas y largas sumergidas en un material ceroso que cubre toda el área olfatoria. La presencia de lipobucina en ellas es el origen de su coloración. Células basales. Son pequeñas de núcleos redondos y de forma de cono que integran una sola anilia que reposa la membrana basal. Son células intermedias que pueden dar origen a las sustentaculares y probablemente a las sensoriales. Histofisiología de la cavidad nasal. Los antígenos y alérgenos que llevan al aire los contrarrestan elementos linfoides de la lámina propia. Las inmunoglobulinas de tipo IgA e IgE inducen la liberación de células cebadas que actúan en la mucosa nasal para generar los síntomas del resfriado, el epitelio olfatorio para la percepción de los olores. Nasofaringe. La porción alta de esta estructura en su continuación es una continuación de la cavidad nasal y va a estar cubierta casi en su totalidad por epitelio respiratorio, con excepción de aquellas áreas en que los epitelios están en contacto, como es el caso de la zona en que la úvula y el paladar blando entran en contacto con la deglución, mismos que van a estar cubiertos por un epitelio de tipo de las mucosas, plano estratificado. Lo mismo se aprecia en la unión poco definida con la orofaringe. En esta zona, la lámina propia con tejido fibroelástico tiene una gran cantidad de tejido linfoide. En la parte superior y posterior también hay una gran cantidad de tejido linfoide que forman agregados, los cuales integran la tonsila o amígdala faríngea, tejido que comúnmente se conoce como tejido adenoideo. Otros cúmulos de tejido linfoide se encuentran cercanos a la tuba auditiva. Hay muchas glándulas mucosas en la lámina propia que subyacen el epitelio plano estratificado, mientras que debajo del epitelio respiratorio se encuentran varias glándulas serosas y mucosas. Estas glándulas serosas hacen un poco más fluido el muco para que los cilios la conduzcan hacia la cavidad oral y sea secretado. Hay una pared de músculo esquelético que corresponde al constrictor superior de la laringe, con distribución circular que le da sostén a la pared de la nasofaringe. Vías respiratorias bajas. Estaría constituida por lo que es laringe, tráquea y bronquios principales. Laringe. La laringe
Es el límite entre las vías respiratorias altas y bajas. Se ubica entre la faringe y la tráquea. Ahí se halla la laringe, una estructura hueca, simétrica, cuyas paredes adquieren cierta rigidez por un armazón constituido por cartílagos. La estructura de la laringe se mantiene por ligamentos y músculos esqueléticos, un grupo de músculos extrínsecos y otros pequeños intrínsecos. Estos últimos tienen mucha importancia para la fonación, ya que alteran la posición relativa de las cuerdas vocales. El cartílago tiroides y cricoides corresponden al cartílago hialino, así como los dos aritenoideos, mientras que los cartílagos corniculares y cuneiformes y la epiglotis van a estar constituidas por cartílago de tipo elástico. La epiglotis cubre la porción superior de la laringe. Durante la deglución desciende posteriormente para cubrirla y evitar el paso de alimentos o líquidos hacia las vías respiratorias inferiores. La cara lingual de esta estructura está cubierta por epitelio plano estratificado no queratinizado, mientras que en su porción posterior por epitelio respiratorio. La superficie libre está cubierta por epitelio plano estratificado. En la cavidad laríngea se identifican cuerdas vocales superiores o falsas, caracterizadas por carecer de esqueleto muscular, pero con una gran cantidad de glándulas seromucosas y cubiertas por epitelio respiratorio, que cubren la entrada al vestíbulo laríngeo. Inferiores o verdaderas, tienen un esqueleto muscular y fibras elásticas y se hallan cubiertas por epitelio de tipo plano estratificado. La tráquea y bronquios principales. Cuando se hace un corte transversal en estas vías áreas extrapulmonares se identifican 4 capas: mucosa, submucosa, muscular incompleta y adventicia. La mucosa va a estar compuesta por epitelio respiratorio clásico, que corresponde a un epitelio cilíndrico ciliado pseudoestratificado con células caliciformes. Dicho epitelio va a estar soportado sobre una membrana basal muy evidente. Las poblaciones celulares que la integran son columnares ciliaras, las más numerosas, mucoproductoras, las células columnares serosas no ciliadas con microvellosidades y las basales, que son las que descansan sobre la lámina basal. También están las del sistema neuroendocrino difuso, SNED o APUT, que descansan en la membrana basal, pero no todas llegan a la luz. Es importante recordar que de acuerdo al sitio o nivel del árbol respiratorio, el epitelio presentará algunas modificaciones. Células que se contienen en la mucosa, células caliciformes, células que producen moco rico en polisacáridos y por la misma forma de la célula y el núcleo y los organitos están ubicadas en la base de la misma. Forman aproximadamente el 30% de la población de este epitelio. Con tinciones especiales como paz azul al ciano es posible identificarlas con más facilidad. La mayor parte de estas células en condiciones normales producen mucinas básicas, que ante las agresiones del medio ambiente pueden cambiar hacia ácidas. Ese cambio en sus características, modificación o función puede adherir patógenos a la mucina para facilitar lo que es su eliminación. Células cilíndricas ciliadas. Son células altas y delgadas que se caracterizan por la presencia de cilios en lo que es su borde apical, que están anclados en los cuerpos basales, los cuales se pueden apreciar por debajo de los cilios. En la superficie se identifican los cilios aproximadamente de 200 a 300 en cada célula. Su citoplasma tiene una gran cantidad de mitocondrias, así como su aparato de Golgi, retículo endoplásmico rugoso y algunos ribosomas libres. Estas células mueven el moco hacia la nasofaringe para su eliminación. El porcentaje de ellas aumenta con las divisiones progresivas de la vía aérea, de aproximadamente 47% en la tráquea, 73% en el epitelio de vías respiratorias pequeñas. Las células ciliadas están unidas entre sí por uniones herméticas en el borde apical y en el vasolateral por uniones adherentes. Cabe recordar que el movimiento de los cilios está coordinado y se dirige hacia la región cefálica. Su recambio es bastante lento, ya que en los humanos se ha reportado que va de 1 a 4 meses y su origen es la célula basal. Células basales. Se ubican en la membrana basal y una de sus características es que la porción apical no llega a la luz y son cúbicas. Conforman el 30% de la población y su función es reponer a las células del epitelio que mueren, se lesionan o son eliminadas. Se les puede identificar porque son positivas a la queratina 5. Su presencia es mayor en las vías respiratorias de mayor calibre.
alrededor del 34% en la tráquea, 27% en los bronquios y 10% en la área menor. Son las encargadas de dar origen a las células ciliadas y a las células secretoras, células en cepillo. Constituyen el 3% de la población, son alargadas, tienen microvillosidades y gránulos. No se ha delimitado bien sus funciones. Células cerosas. Esta población es muy escasa, alrededor del 3%. Tiene microvellosidades apicales, gránulos, cuyo producto y función no se ha identificado todavía. Células SNET o del sistema endocrino difuso. Se ubican en la base de los epitelios. Tienen gránulos en su interior. Cada gránulo va a contener alguna actividad parácrina o endocrina. Luego viene la lámina propia, donde tenemos tejido conjuntivo, una submucosa y una adventicia. Van a tener tejido conjuntivo laxo, que tiene tejido linfoide, glándulas mucosas y seromucosas. Se observa una lámina gruesa de fibras elásticas. Las mucosas están estructuradas por tejido conjuntivo fibroelástico, vasos sanguíneos y linfáticos abundantes. La adventicia contiene o cubre los anillos de cartílago hialino en forma de C que dan estructura a la tráquea. Árbol bronquial. El árbol bronquial se inicia en la división de la tráquea. Como resultado da los bronquios derecho e izquierdo. Estos se dividen posteriormente fuera del parénquima en bronquios primarios, posteriormente en el interior del músculo en secundarios y terciarios. La división continúa con los bronquiolos terminales y respiratorios. Conforme se va dividiendo el árbol bronquial, ocurren varios elementos. Disminuye el diámetro de la luz, va desapareciendo el cartílago, el número de glándulas y la presencia de células mucoproductoras. También disminuye la altura del epitelio y aumenta el músculo liso, así como el tejido conjuntivo elástico. Bronquios primarios extrapulmonares. Su estructura es semejante a la de la tráquea, excepto que la luz es más pequeña, lo mismo que el cartílago. Acompañan a cada bronco, arteria, veno y linfático pulmonar. El bronco derecho forma un ángulo menos pronunciado que el izquierdo cuando sale de la tráquea. El derecho da origen a 3 bronquios, mientras que el izquierdo se divide en 2. Estos dan origen a los lóbulos pulmonares, bronquios secundarios y terciarios. Estas divisiones ocurren en el parénquima y cada bronquio secundario da origen a un segmento pulmonar. La estructura de estos bronquios es semejante a la de los primarios, con ciertas diferencias. La pared del cartílago hialino está constituida por placas irregulares totalmente en la luz, a diferencia de los bronquios primarios que tienen una parte aplanada. Estos bronquios se encuentran totalmente rodeados de cartílago. El músculo liso que los rodea se ubica en la lámina fibroelástica y la submucosa. Se distribuyen en 2 capas que los rodean como espirales en sentidos opuestos, semejante al caso de los bronquios. En la lámina propia y glándulas seromucosas y linfáticos. Se observan cúmulos de tejido linfoide que forman lo que se conoce como tejido linfoide asociado a los bronquios y bronquiolos o MALT. Los bronquios secundarios se conocen como lobares. El pulmón derecho tiene 3 y el izquierdo 2. Estos bronquios se dividen en segmentarios o terciarios que dan lugar a segmentos pulmonares, 10 en cada pulmón. Se aprecia la separación de entre ellos por la presencia de tejido conjuntivo. Bronquiolos. Se consideran bronquiolos a partir de 10 a 15 divisiones dicotómicas. En un promedio su diámetro es de 1 milímetro. El epitelio que los cubre va de ciliado columnar simple con algunas células mucoproductoras hasta cúbico ciliado en la presencia de células bronquiolares no ciliadas, mejor conocida como células de Clara. De los segmentos broncopulmonar se desprenden los bronquios lobulares y de estos los bronquiolos. El tejido conjuntivo que los rodea los limita puede apreciarse en los acinos pulmonares. Cada acino pulmonar consiste de un bronquiolo terminal entre la 9ª y las 19 divisiones o ramificaciones, los bronquiolos respiratorios y los alveolos que reciben aire de ellos. Los bronquiolos terminales o no respiratorio no contienen placas de cartílago ni glándulas subepiteliales, pero se observa una capa de músculo liso más o menos gruesa, conocida como músculo de Reinsen. Estos bronquiolos están cubiertos por un epitelio cúbico constituido por células ciliadas y células bronquiolares no ciliadas.
Además, tienen unas zonas de epitelio conocidas como cuerpos neuroepiteliales. Dichas estructuras están constituidas por 80 a 100 células que contienen gránulos de secreción y reciben terminaciones nerviosas. Su membrana basal es delgada y rica en tejido conjuntivo elástico. Estos parecen tener una relación en el control de la reparación del epitelio respiratorio, ya que se reporta la liberación de algunos péptidos liberados de estas células, como en el caso del factor liberador de gastrina, que tiene una actividad mitógena muy importante en el epitelio respiratorio. Células bronquiolares o células no ciliadas o células club. Estas también se conocen como células de Clara. ¿Quién las describió? Reciben su nombre por quien las describió por primera vez, aunque actualmente se les conoce también como células club. Son células cilíndricas que hacen más prominentes hacia la luz bronquiolar. En su porción apical tienen microvellosidades. Tienen en su citoplasma gran cantidad de gránulos que contienen lipoproteínas producidas en el retículo endoplásmico rugoso. Se cree que producen un material parecido al surfactante, pero se limita a proteger la superficie del bronquio. Una característica de esta célula es la gran cantidad de retículo endoplásmico liso que tiene en su citoplasma y la gran cantidad de enzimas del sistema mixto de oxidasas citocromo P450. Además, esta célula produce una proteína cuyo nombre varía de acuerdo con la especie que es identificada y parece tener un efecto antiinflamatorio. Se considera que estas células son las responsables de mantener la población bronquiolar, dando origen a las células ciliadas y a ellas mismas. Se refiere a la existencia de una célula ciliada de Clara tipo A, que se encuentra en mitosis cuando el epitelio bronquiolar se daña por estrés oxidante, y otra variante que parece tener relación con las células del sistema neuroendocrino. Bronquiolos respiratorios. En la pared de los bronquiolos terminales aparecen saliendo protrusiones de la pared que corresponden a sacos alveolares, hasta que llega el momento que se pierde el epitelio cúbico y solo se apresan sacos alveolares. Inicia aproximadamente la generación 20. Esta estructura corresponde a un bronquio respiratorio, porque ahí se realiza el intercambio gaseoso. El espacio de las paredes del bronquiolo respiratorio limitan se conocen como conducto alveolar. Llegan varios sacos alveolares formados por las paredes alveolares. Los alveolos. Los alveolos son en el sitio donde se va a llevar a cabo el intercambio gaseoso. Cada alveolo está rodado por una pared vascular de capilares que se aproxima al sitio en el que entra el aire inspirado con la sangre. La superficie general de intercambio es de aproximadamente 80 metros cuadrados. Cada alveolo tiene una forma poligonal y un diámetro de 2 milímetros. Los alveolos confluyen en un saco alveolar. Los alveolares se encuentran al final de los conductos alveolares y están constituidas por una pared muy delgada que forma el endotelio y el epitelio alveolar. En la pared se conoce como tabique alveolar y tiene un grosor en promedio de 0.3 a 0.7 micrómetros, que incluye citoplasma de la célula endotelial, membrana basal común y citoplasma del neumocito tipo 1. Cada pulmón tiene aproximadamente entre 150 y 200 millones de alveolos. La población alveolar van a ser neumocitos tipo 1, neumocitos tipo 2 y células endoteliales junto con macrófagos alveolares. Neumocitos tipo 1 es una célula terminal alargada con núcleo prominente que se une a otros neumocitos por uniones de tipo ocluyente. Es la célula que cubre la mayor parte de la superficie alveolar. Su función principal es el intercambio gaseoso y el transporte de líquidos a través de los canales especiales de membrana de tipo 1, como la acuaporina 5. Neumocitos tipo 2. Esta célula cúbica ocupa menor superficie que la anterior, aunque se encuentra en mayor cantidad que el neumocito tipo 1. Por lo general se ubica en las esquinas de los sacos alveolares solos o en grupos de 2 o 3 células. Su citoplasma posee
es granular y en su superficie tiene microvellosidades. Posee retículo endoplásmico rugoso y su característica es la presencia de cuerpos multilaminados, electrodensos con un diámetro de 1 a 2 micrómetros. Estos cuerpos almacenan fosfolípidos que constituyen el surfactante, dipalmitil, inositol, fosfadilcolina y fosfadilglicerol. Esta secreción cubre la superficie alveolar e impide que los alveoles se colapsen en cada respiración. Además, evita que el esfuerzo inspiratorio sea mayor en cada ciclo respiratorio. Estos cuerpos aparecen a las 24 semanas de gestación. Las proteínas específicas del surfactante son SPA, glucoproteína hidrolizada más abundante con una actividad antimicrobiana, SPB, proteína hidrofóbica que favorece las proteínas del surfactante sobre la superficie alveolar y tiene una actividad antioxidante. También lo produce la célula clara. SPS, proteína hidrófoba, solo produce el neumocito tipo 2, SPD, glucoproteína, que también se encuentra en otras superficies mucosas del organismo y participa en el control de infecciones y alergias. El surfactante es reciclado por el mismo neumocito. El neumocito tipo 2 produce además antiproteinasas como la alfa-1 antitripsina y citocinas como la interleucina 1B, interleucina 8 y factor de necrosis tumoral. Además, el neumocito tipo 2 es el encargado de repoblar la superficie alveolar y sustituirse a sí mismo. Tenemos también células endoteliales. Esta célula cubre los capilares pulmonares que son continuos. La célula endotelial arterial pulmonar es muy activa metabólicamente. En su membrana se encuentran unas invaginaciones conocidas como caviolas, en las que se realizan estas actividades. En ellas se lleva a cabo la activación de la angiotensina 1 en su estructura activa, angiotensina 2, y se inactivan las serotoninas, la bradicinina, la noradrenalina, por mencionar algunas. Poros alveolares. Estos tabiques alveolares pueden observarse interrupciones que corresponden a los poros alveolares de Kohn. Su diámetro va de 10 a 15 micras y permite comunicarse con los espacios alveolares con la finalidad de equilibrar presiones entre ellos y posibilitar la ventilación colateral alveolar cuando exista colapso u obstrucción. También pueden observarse comunicaciones entre las paredes alveolares y los bronquiolos terminales. Estos espacios se conocen como los conductos de Ayton-Lambert y su función es semejante a la de los poros alveolares, permitir la ventilación colateral en caso de obstrucción. Macrófago alveolar. Habitualmente es la única célula que por lo normal se encuentra en la luz alveolar. Esta célula presentadora de antígenos se encarga de fagocitar todo aquello que llegue a la luz. Su origen es similar al de las otras células que pertenecen al sistema monofagocítico. Barrera hematogaseosa. Es un sistema de tubos y sacos que terminan en una estructura muy delgada que se conoce como barrera hematogaseosa. En este sitio es el que se realiza el intercambio gaseoso con la entrada de oxígeno y la salida de dióxido de carbono. Su grosor es muy pequeño. Dicha barrera está integrada por el citoplasma del neumocito tipo 1, una membrana basal común y el citoplasma de la célula endotelial. Este espacio se queda entre las dos paredes alveolares, se conoce como intersticio pulmonar. El intersticio está constituido por fibras reticulares elásticas y otros componentes de tejido conjuntivo y una pared de tejido capilar muy nutrida, además de la presencia de las células de tejido conjuntivo.